con ustedes las informaciones aquí en el canal 5 Días, el lugar donde pasan los protagonistas también de los hechos noticiosos que luego vamos ampliando en el transcurso de la jornada. 22 grados la temperatura, hoy ya estamos a jueves, hay un sentimiento distinto, ¿no? Con relación a este jueves, juega la albirroja hacia el final de la jornada, hay mucha sensación de esperanza en este partido que se va a llevar a cabo en nuestro país contra Perú. Ojalá que le vaya bien a la selección. Vamos a compartir en breve con nuestro próximo invitado. Estamos con el viceministro de la Secretaría de Estado de Tributación, don Óscar Orué, pero eso a la vuelta de esta placa de presentación. Viceministro, tengo que, empezar con esto. Se está escuchando el tema de los nombres de cambios. Hay posibilidad de presencia suya como ministro de Hacienda suplantando a Benigno López, o por lo menos está en la fiesta de los nombres, ¿no? De los bailes de los nombres. ¿Cómo lo toma esto? Buen día. En principio, quiero saludarle a toda la teleaudiencia, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Un placer siempre hablar contigo. Bueno, estamos concentrándonos siempre en el trabajo. En realidad, uno se pone contento al escuchar que lo nominan o que lo nombran como posible, pero en realidad no hay absolutamente nada. No, en honor a la verdad, nadie me ofreció absolutamente nada sobre el cargo. Estoy concentrado 100% en el cargo de viceministro y como soldado estoy a disposición de lo que las autoridades decidan, ¿verdad? El presidente de la República es la persona que decide quién va a ocupar los cargos y nosotros estamos a disposición de lo que él decida de aquí en adelante. Es una muy buena noticia para nuestro país que un paraguayo ocupe un cargo y un alto cargo realmente en un organismo multilateral. Así que por ese lado creo que es una noticia bastante positiva para el país. No, definitivamente es un lugar donde la posibilidad de que exista un connacional brinde oportunidades a otros, abra la puerta a otros paraguayos también a ocupar estos lugares internacionales de mucho destaque que nos ayude posteriormente a poder dar a conocer más nuestro país. De todas maneras, para cerrar este capítulo de la pregunta inicial, viceministro Orué, es la segunda vez que se escucha, o sea, está cerca, por lo visto que está cerca. No, vamos a esperar que el señor presidente decida. Nosotros estamos a disposición de él y como siempre lo digo, estamos 100% concentrados en el trabajo y bueno, creo que hay resultados positivos que hay que también conocer y también seguir trabajando para sacar adelante nuestro país. Don Óscar Orué, hablemos un poco de las recaudaciones en torno a ese tema. ¿Cómo está terminando el año? ¿Mejor en este 10º mes? ¿Cómo estuvo el mes anterior? Hay una percepción que, hablando con las personas que hacen realidad la dinámica económica de nuestro país, me sorprende un poco ese pulso que me mencionan de que, amén de la pandemia, en algunos sectores está terminando bastante bien, viceministro. Definitivamente, Juan Pablo, hay que ser un poco optimistas. Nosotros, cuando fuimos el primer país en América Latina que establecimos medidas económicas para justamente mitigar el impacto. Sabíamos que iba a haber un impacto bastante complicado en la economía y ya el 12 de marzo habíamos emitido las primeras normativas. Recuerdo que una de las primeras fue el financiamiento sin intereses del impuesto a la renta personal en lo que corresponde a lo que es tributación, las medidas que hizo el Banco Central del Paraguay en política monetaria de disminución de encaje legal y también de lo que es el interés en la política monetaria en general. Y otras medidas que establecimos desde el gobierno en un equipo económico. Creo que eso se está viendo los resultados hoy y creo que podemos hablar, los organismos internacionales ya lo están mencionando, también los especialistas en el ámbito económico también lo mencionan que vamos a, si bien va a ser un déficit este año desde el punto de vista económico, el déficit va a ser mucho menor del que se esperaba y de hecho va a ser el menor en toda la región, ¿verdad? Y eso creo que un número o por lo menos una estadística no menor, considerando justamente que la pandemia afectó. Imagínense, Brasil tuvo más de 850.000 empresas que a pesar de que Brasil no haya decidido en principio ir a cuarentena, hoy están cerrando, ¿verdad? Nosotros también estamos con un déficit importante, no obstante,
el sector agro tuvo un muy buen impacto desde el punto de vista económico. También hay que tener en cuenta que estas medidas ayudaron a tener un poco más de flexibilización, por un lado, el tema tributario, que nunca antes habíamos establecido una medida de mitigación como lo hicimos, incluyendo reduciendo impuestos cuando nuestra presión tributaria es baja, como el IVA para el sector, por ejemplo, gastronómico, hotelería, turismo, y también el sector de frontera, que fue muy golpeado o que sigue siendo muy golpeado por esta pandemia, considerando justamente la reducción del impuesto selectivo al consumo, también el régimen de turismo, donde se amplió los bienes. Entonces, creo que fue medidas oportunas para mitigar justamente el impacto, y hoy estamos viendo muy contentos que el resultado está dando el efecto que nosotros queríamos ya desde marzo, cuando empezamos a trabajar en ese sentido. Quiere decir que en materia tributaria se va a terminar bien este 2020. Bueno, el déficit va a ser mucho menor del que esperábamos, Juan Pablo. Hoy estamos hablando de casi 11 billones de guaraníes ya recaudados hasta este día, ¿verdad? Casi ya 11 billones, un monto importante. Nosotros a este mes teníamos ya pensado que el déficit iba a superar el 20%. Los países en general tienen un déficit del 40% de sus recaudaciones, haciendo siempre las comparaciones interanuales. Nosotros estamos en el orden del 11%, muy bajo esa brecha, esa diferencia negativa que tenemos, y probablemente terminemos con un -5 o -7, entre -5 y -7% nuestra estimación de terminación. Eso significa, en términos de números, aproximadamente 180, 150 millones de dólares menos de lo que es efectivamente se recaudó en comparación al 2019. Solamente es la Subsecretaría de Tributación, ahí no incluimos lo que es la aduana en sí, ¿verdad? La aduana sigue golpeada y sabemos que las importaciones hoy están teniendo una reducción importante justamente a consecuencia de esta situación pandémica, y que, bueno, que esperemos que también vaya mejorando con el correr del tiempo, y más también con la apertura gradual de todos los sectores económicos. Viceministro, le pido un minuto, tengo que hacer una pausa. A la vuelta vamos a dar un poco más detalle de cómo lo están haciendo, cómo están trabajando en el proceso de recaudación, porque ese mecanismo también me parece interesante para entender que se están modernizando, que están trabajando con herramientas digitales de muy alta calidad para que la gente no se escape del radar de la Secretaría de Estado de Tributación. Pero eso a la vuelta de la pausa. Ese regimiento como Fortín en agua ese campamento, la muralla viva, olleja. Roatama, Javite, Sala y Etepe, Peteico, Emero, Ñeñandu, Caro, que yajan la orera, Irepe, pedestal de gloria, Oma, Ejawa.
¿Sabés cuántos gigas tiene tu plan o solo sabés cuánto pagás? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los megaplanes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contrata el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Con 14, estamos con el viceministro Óscar Urbé de la Secretaría de Estado de Tributación. 22 grados la temperatura para la gente que recién está en sintonía con nosotros aquí en Información y Análisis, hablando justamente sobre el tema de que vamos a ir terminando bastante bien. Hablaba de una estimación de 11 millones en comparación a años anteriores y de lo que incluso eran las estimaciones de este año, de la recaudación, hablamos de 11 millones de dólares ya hasta este momento, superior a las expectativas. ¿Y cómo lo hacen? En realidad fue la pregunta que quedó picando ahí, viceministro Urbé. Porque me imagino que están trabajando arduamente en el tema de modernizar todas las cuestiones tecnológicas y que ayuda a llegar a los evasores, ¿no? Definitivamente, Juan Pablo, hay que tener en cuenta un dato muy importante. A partir del 1 de enero de este año se implementó la Ley 6.380, la Ley de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional. Una ley que lo hicimos con el sector privado, una redacción a través de una comisión técnica realmente bastante importante. Y creo que después de 27 años, ese cambio del sistema tributario es realmente fundamental para nuestro país. Y creo que lo hicimos en el momento justo antes de la pandemia, y que hoy nos encuentra un poco más preparados justamente en el sentido tecnológico, en el sentido de regímenes que incentivan la formalización como el régimen simple y resimple. Entonces, creo que fue un poco más difícil de lo que nos imaginábamos, porque teníamos dos situaciones, Juan Pablo. Uno, que era, teníamos que implementar la reforma tributaria y por otro lado teníamos que mitigar el impacto a través de normativas y flexibilizaciones lo máximo posible. Y cuento siempre la anécdota que nosotros habíamos prorrogado 2 meses los impuestos. Primero los contadores nos pedían prorroguen porque no queremos enfermarnos. Y después cuando llegó el tiempo, ellos nos decían, por favor no prorroguen más porque ya no me están pagando. Justamente ese era un punto importante en el cual trabajamos, que la cadena de pago no se rompa. Entonces creo que hoy estamos ya mucho mejor, como siempre decimos, el resultado es auspicioso, un resultado esperanzador de aquí a fin de año también. Y creo que el 2021 nos va a encontrar con un año de rebote. El secreto va a ser una mejor redistribución de la riqueza en general a través de gastos mejorados del presupuesto general de la nación. Creemos que es un presupuesto acotado. ¿Y cómo lo hicimos? Establecimos con el diálogo, hablamos con los sectores, hablamos con los gremios de contadores. Recordarás que en administraciones anteriores había muchos inconvenientes en el relacionamiento entre los gremios y la administración tributaria. Hoy creo que está sacado de alguna manera esa lucha o esa diferencia. Creo que el diálogo es el mejor camino y para construir, siempre decimos que en el disenso también tenemos que construir, y creo que funcionó, ¿verdad? De igual manera, esto es una carrera que seguimos jugando, que seguimos haciéndolo, no termina, y tenemos que seguir monitoreando todas las acciones, ¿verdad? No descartamos otras medidas que podamos implementar de aquí para adelante. Establecimos hace poco una exoneración de intereses para todos aquellos contribuyentes que judicializaron sentencias de tributación en cuanto a determinaciones impositivas. Por ejemplo, tributación le sancionó y el contribuyente no estaba de acuerdo y fue a Tribunal de Cuentas, fue a la justicia. Entonces nosotros le ofrecemos a todos ellos que fueron al Tribunal de Cuentas ya por resoluciones antiguas y están en litigio, que vengan, le vamos a exonerar los intereses y pueden fraccionar hasta en 60 cuotas, siempre y cuando la deuda sea mayor a 500 millones de guaraníes. Todas estas medidas creo que ayudaron sin ninguna duda
Juan Pablo. Y también la utilización de nuestra actualización del Business Intelligence, que es un sistema que hoy tenemos en tributación, y también la implementación de lo que es el Big Data. Entonces, creo que eso ayudó mucho y está ayudando. Y sobre todo ese diálogo, como dije, creo que fue y es fundamental dentro de la administración pública. Viceministro, tengo que hacer otra pausa, un minuto. A la vuelta hablemos de cuestiones generales que me gustaría tocar también en torno a lo que es su dependencia, la Secretaría de Estado de Tributación. Es En mi tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas, desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos, desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscas y miles de productos más. Ese regimiento Fortín en agua ese campamento, la muralla viva olleja Roatama Javite Salayetepe Peteiko Emero Ñeñandu Caro que yajan la orera irepe pedestal de gloria Oma Ejawa. De la mañana estamos nosotros aquí en Información y Análisis. Cuestiones generales, viceministro, estuve siguiendo de cerca no solamente las publicaciones del Independiente, sino que también de otros medios sobre denuncia en torno a una situación en particular con excombatientes, con personas vinculadas a la quiniela. ¿Qué hay de eso, viceministro? ¿Qué podemos decir? Bueno, hay que tener en cuenta que sí, también hemos recibido denuncias. Hoy estamos haciendo una fiscalización a todas las empresas de juegos de azar que están justamente dentro del ámbito de lo que es la CONAXAR. También hemos solicitado informes a la CONAXAR y estamos esperando justamente, lastimosamente, una de las empresas ha rechazado remitirnos documentaciones a los efectos de fiscalización. Por lo tanto, probablemente tengamos que recurrir jurisdiccionalmente y tomar las acciones legales que nos correspondan a los efectos de contar con la documentación para los controles respectivos. Porque estamos hablando de cumplimiento de pago de impuestos, estamos hablando de analizar los niveles de rentabilidad y creo que va a ser muy importante que la Subsecretaría de Tributación pueda fiscalizar y pueda controlar a todas las empresas. No estamos hablando solamente de una o de dos, sino que todas las empresas. Esperemos la colaboración de todas, pero lastimosamente estamos teniendo ese inconveniente. Vamos a ver si es que la CONAXAR nos puede remitir toda la documentación que hemos solicitado y a partir de ahí, aplicar eventualmente las sanciones en caso que corresponda o, simplemente dentro de nuestras atribuciones tenemos la posibilidad de poder fiscalizar a todas las empresas, independientemente del rubro. Así es que estamos en ese sentido trabajando justamente considerando las denuncias que hemos recibido
a través del portal de denuncias que tenemos por un lado y por otro también de la Dirección de Anticorrupción del Ministerio de Hacienda. No, la pregunta obedece en realidad porque veo incluso que hay una denuncia penal, hay movilizaciones, no solamente por parte de los quinieleros, sino que también por parte de los veteranos que tenían que haber cobrado un canon establecido por ley y que al final en realidad entra dentro de un territorio bastante nebuloso y gris que no se entiende muy bien qué es lo que pasa y que creo que ustedes son el órgano rector de cumplimiento de esa parte en materia del tributo, ¿no, viceministro? Sí, asimismo, Juan Pablo, no obstante, hay que tener en cuenta que lo que corresponde a lo que es esa ley que ya es bastante antigua, correspondiente a el canon del 10% que tienen que descontarle a los premios más de 500.000 guaraníes, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Los que tienen la regulación de los juegos de azar en el Paraguay es la CONAXAR. Y la CONAXAR debería haber realizado ese control, ya que la CONAXAR no hizo ese control. Por instrucciones del ministro de Hacienda, nosotros estábamos haciendo también esa fiscalización de acuerdo a las denuncias que hemos recibido. Entonces, cabe hacer esa salvedad, esa aclaración, Juan Pablo, porque realmente es un tema bastante importante, más considerando que está en juego una futura licitación, una concesión, mejor dicho, justamente para poder explotar lo que es la quiniela. Entonces, realmente nos estamos ocupando de eso ya por instrucciones del señor ministro de Hacienda y vamos a hacer todo ese control. Y también hay que un poco corregir algunas deficiencias que están lastimosamente habiendo en la CONAXAR conforme a lo que hemos nosotros observado de acuerdo a esta fiscalización que estamos haciendo. Por último, en relación a este tema, porque es un tema que veo acá en la agenda y que tenía que evacuar con usted, viceministro, la política suya va a ser de total transparencia. Totalmente. Creo que algunos ya me bromean, Juan Pablo, de tanto que aparezco en los medios, pero creo que es muy importante tener que informar cada instante lo que estamos haciendo, mostrar total transparencia y sobre todo la línea en la cual todo lo público y todo lo que la ley permite, la gente tiene que saber. Entonces, yo creo que esa es la línea en la cual trabajo y creo que hoy nos está dando resultados, ¿verdad? Con el diálogo, también aplicando la ley de forma rigurosa y vamos a seguir también con los operativos de lucha frontal contra la evasión que estamos haciendo. Así es que esa es la línea en la cual estamos trabajando y que gracias a Dios nos está dando éxito. En realidad la pregunta obedecía más que nada a lo último que estábamos hablando, pero ya me respondió a nivel general. Entiendo que también en este caso de lo que corresponde a los veteranos y a la gente de la quiniela y las organizaciones o asociaciones no gubernamentales que tenían que recibir este canon, usted va a trabajar en transparentar esta situación. Eso estamos haciendo justamente para clarificar todo lo que tenga que ver con eso. Estamos haciendo toda esa fiscalización, como dije, y también a los órganos competentes, porque entiendo que hay también denuncia en la Fiscalía, vamos a estar remitiendo toda la documentación que vayamos encontrando conforme a los requerimientos que en este caso nos llegue. Tengo un minuto, viceministro. ¿Cuál es su mensaje para la gente que está viendo esta entrevista y que, bueno, un poco la necesidad de ponerse al día con el fisco? Acá lo que le tengo que decir a la gente es que pida factura al momento de comprar un bien o un servicio. Eso creo que es algo fundamental, nos ayuda directamente al desarrollo de nuestro país porque lo que vamos a impulsar con esto es la formalización. Entonces, yo creo que eso es algo fundamental y a las pequeñas empresas, a los microcomerciantes, a los emprendedores, les decimos que hoy es más fácil formalizar. Hoy es más fácil estar legal o vender legal. Es más barato también con estos regímenes que estamos nosotros implementando con la nueva ley tributaria. Entonces, les invitamos a que si quieran expandirse, si quieran agrandar su negocio, si quieran desarrollarse, tienen que ser únicamente dentro de la formalidad, porque el sistema nos va a hacer, en este caso, nos va a inducir a que hagamos, a que nos formalicemos. Entonces, hoy le estamos facilitando a todos ellos. Así que
Ese sería el mensaje y que vamos a estar mucho mejor de lo que nosotros pensábamos y esto lo tenemos que pensar como país, no como sector público, no como gobierno, no desde el punto de vista del sector privado. Todos juntos tenemos que construir el Paraguay que queremos. La última vez que hablamos también, después de un tiempo, le despedía como ministro. Se reía usted. Tal vez la próxima ya lo salude como ministro de Hacienda. Vamos a esperar que el señor presidente decida lo que mejor crea conveniente para nuestro país y estamos a disposición de las autoridades nacionales, Juan Pablo. Nosotros vamos a seguir trabajando 100% en la Secretaría de Tributación y mejorando, si Dios quiere, las recaudaciones y también la formalización. Muchas gracias. Don Oscar Uruguay, gracias por su tiempo, como siempre, muy amable y muy gentil. Nosotros cerramos nuestro encuentro. En el instante se llega el compañero José Estigarribia y a las 10 nos encontramos en el Foro Empresarial. Como siempre, mis mejores deseos, que tengan una excelente jornada. Muy buenos días.